Bienvenido a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo y capellán Félix William. En el programa de hoy hablaremos que Dios profetizó de los descendientes de Abraham, linaje no escogido pero con bendición por Dios, pues multiplicó Dios la descendencia de Ismael en gran manera. Aquí tiene la historia en Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era, era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera, Dios. Ismael en hebreo y en griego, Onquan Maneg, árabe. Según las tres religiones abrámicas, judía, cristiana e islam, en el concepto de los antepasados de los ismaelitas o los árabes, sobre la recae la controversia acerca de cuál de los dos hijos de Abraham era el legítimo primogénito. Orígenes. Las tres religiones consideran que Ismael fue el primer hijo de Abraham. Sin embargo, la tradición judía cristiana de una preferencia de Isaac, mientras que los musulmanes se destacan por Ismael. Por ejemplo, en la Torah, en la Biblia, se considera que Isaac fue el elegido para ser sacrificado por Abraham, mientras que la mayoría de los eruditos islámicos creen que fue Ismael elegido para ser sacrificado, aunque no le dice mencionadamente un nombre. El Corán da a entender que se trata de Ismael. Todos los eruditos islámicos así lo consideran. Hay que tener en cuenta que el Corán fue escrito como unos 600 años después del Nuevo Testamento, aun cuando la Torah llevaba más de 1000. La visión cristiana. Según la Biblia, Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad y había pasado 10 años en la región de Canaán. Génesis 16:1 al 16. Abraham, antes de la promesa de Yahweh de que iba a tener un hijo, Génesis 15:1 al 4, se dejó cegar por las aparentes imposibilidades, ya que tanto como su esposa Sara eran avanzados en edad. Como Sara no le daba hijos y tenía una sierva egipcia llamada Agar, le dio por mujer a Abraham para que tuviera hijos con ella. Así fue como nació Ismael, que significa Dios me escucha. Pero 13 años más tarde, Sara estéril, hasta entonces, siendo Abraham de 100 años de edad, concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Controversia aparte de supuestas contradicciones en los escritos bíblicos con respecto a las edades de Abraham, el momento del nacimiento de sus hijos y por tanto las edades de los mismos, aún no mencionaban la época temporal en la cual sucede el sacrificio. Se prestan a confusión las palabras del Génesis 22:2. Toma a tu hijo, a tu único hijo, puesto que según en Génesis 16:16 tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio a su Ismael y como hijo. Aquí en este pasaje se podrá refiriendo al hijo de la promesa, es decir, el que iba a ser engrandecido sería Ismael, por eso lo menciona como único. Luego, según en Génesis 21:5, Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Por lo tanto, al momento del sacrificio, Abraham podía tener solo un hijo y sería Ismael antes de que naciera Isaac o dos. A partir de estos pasajes existen dos versiones para los judíos y cristianos, que Isaac era el hijo de la promesa y puesto a Ismael, su madre, habían sido expulsados de su hogar. Isaac era el único hijo para los musulmanes, que en el nombre fue cambiado y el sacrificio se produjo antes del nacimiento de Isaac. Según los judíos y cristianos, cuando la circuncisión fue instituida por la familia de Abraham, Ismael tenía 13 años. En Génesis 17:25, Isaac aún no había nacido, puesto que nació cuando Ismael tenía 14. A los 100 de Abraham, entonces fue expulsado junto a su madre del hogar de Abraham, porque Ismael había tomado, al parecer, una actitud burlesca de menosprecio hacia Isaac. Agar e Ismael vagaron por el desierto de Bersaba, donde estuvieron a punto de morir deshidratados. Un ángel de Dios le indicó a Agar en el camino hacia una fuente de agua que le dio vida y salvó al niño y a ambos, porque Dios había dicho que también el hijo de la sierva haré una gran nación. Génesis 21:13 al 21. A pesar del primogénito de Ismael, Dios aclara que Abraham
que el destinario de su pacto y heredero de la tierra prometida sería Isaac. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y del cual Ismael también te he oído, y he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación más, que yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por tiempo en un año que viene. Y acabo de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham en Génesis 17, 19, 22. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, en el sur de Canaán. Se casó con una egipcia, fundó Ismaelita y fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija que vino a ser la esposa de Saúl, hijo de Isaac. Ismael y Isaac sepultaron junto a su padre Abraham. Ismael murió en la edad de 137 años y sus descendientes, los ismaelitas, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. El profeta Mahoma registró que Ismael fue la cabeza de su genealogía según el Islam. Ismael constituyó a la Meca como su padre Abraham. Visión islámica. En la imagen del libro de Hadika Sauda o Sada, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, Turquía, la ofrenda del hijo de Ibrahim, la tradición dice de Ismael de Ibril, defiende al Ibril como el último momento de los musulmanes. Posee una visión sobre Ismael, la cual refuerza con pasajes de la Biblia. Por ejemplo, durante los días de Iajo, en la predicación de los peregrinos de la Meca y los musulmanes, todo el mundo remunera las ofrendas profetas de Abraham, Ismael, sacrificio ganado. Como se dijo para los musulmanes, el sacrificio de Abraham fue hecho en su hijo Ismael, no con Isaac. La controversia está en las fechas del sacrificio y la circuncisión, pues la Biblia no especifica en las palabras de la Biblia. En Génesis 17, 24, 27 era Abraham de edad de 99 años cuando se incrucisió la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado. La carne de su prepucio en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en la casa y los comprados por dinero en el extranjero, fueron circuncidados con él. Recordaremos que Abraham tenía 100 años al nacer Isaac. Unos años más tarde nació Isaac y fue circuncidado a cumplir 8 días de nacido. Génesis 21, 4, 5. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Los descendientes de Ismael, el profeta Mahoma y todos sus musulmanes siguen fieles hoy día en el pacto de circuncisión. En sus propias oraciones 5 veces al día, incluyendo las musulmanes, en su peregrinación, y Abraham y sus descendientes, incluía Isaac junto con Mahoma y sus descendientes. Desde el Islam se piensa que los textos de la Biblia y la Torah han sido adulterados, los acepte como revelaciones divinas o por los mismos. Aborrece la idea del adulterio de los textos sagrados. Toman como referencia aquel pasaje que toma tu hijo y tu único Isaac, según está en la versión. Aquí debería decir Ismael, puesto que Isaac no había nacido aún. Se cree que lo que se cambió fue el nombre y se conservó la palabra único. El denotante del error pone en evidencia la adulteración del texto, según los musulmanes. Los judíos y los cristianos mantienen la posición de Isaac era superior a Ismael, ya que según sus puntos de vista, este último era hijo de la esclava, la cual no era esposa de Abraham. Sin embargo, en el Génesis 16:3 se afirma como Sara, la mujer de Abraham, o su esclava Agar, la egipcia. Se da a Dios por la mujer del marido de Abraham, por lo cual Agar era lo que se puede llamar una segunda esposa, puesto que la poligamía era una práctica habitual de la pueblo israelita para tener hijos, bajo la perspectiva que apoyaba la visión islámica y bajo la perfección también que, puesto que en el momento de la sociedad del patriarca, Ismael tendría el primogénito irrefutable, pues desde el punto de vista, si el matrimonio era legal, los hijos
no podían ser ilegales. Por lo tanto, por otro lado, afirman que el matrimonio entre los dos extranjeras, un caldeo de Abraham y una egipcia, Agar, era legal en un matrimonio entre un hombre y su propia media hermana, dado que Génesis 20:12 dice que la verdad Sara también es mi hermana, mi hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Otras citas bíblicas que se citan para defender el punto de vista islámico, según los musulmanes sobre Abraham, Ismael y Isaac son los siguientes. Génesis 21:13, también el hijo de la sirviente haré una gran nación, porque es tu simiente. Génesis 21:18, levántate y alza el muchacho Ismael y aguántalo en tu mano, porque haré de él una gran nación. La pregunta sobre esta cita es, si de Abraham iban a nacer dos naciones, ¿por qué desaparecía tanto hacer tanta diferencia entre los dos hijos? Según los musulmanes. Asimismo se alega que la ley mosaica asigna claramente el derecho de uno de los dos hijos sobre el otro. En el caso de Ismael sobre Isaac, Deuteronomio 21:15-17 dice que respecto de alguien con una situación similar a la de Abraham y sus dos hijos, si un hombre tiene dos mujeres y una la amada y la otra es despreciada, y la amada y la despreciada le paren hijos, y si el hijo primogénito es el primero fuera de la descendencia, será el día en que asiera la heredad a sus hijos. El que tuviera no podrá ser el derecho del primogénito al que había amado, o la que referencia hija de la despreciada, en que el primogénito más del hijo de la despreciada reconocerá por primogénito, para darle tanto todo lo que se hiere tiene, porque aquel es el principio de su fuerza. El derecho del primogénito es suyo. El problema en la cita de la ley mosaica para dar permanencia a Ismael sobre Isaac es que la ley vendría aproximadamente 400 años después que Abraham. Por lo tanto, estos pasajes bíblicos difícilmente dan legalidad alguna a Ismael. La Biblia es clara, Romanos 14:15. Pues la ley produce ira, pero donde hay ley tampoco hay transgresión. El Islam no niega las bendiciones de Dios a Isaac y sus descendientes, ni las menosprecia en su elevada jerarquía dentro del Corán. No hay realmente mucha diferencia entre los dos hijos de Abraham, sobre todo si compra esto en la Biblia o en la Torah, o si lo compara. Sin embargo, el hijo de la promesa del primogénito es Ismael, de quien más adelante vendrá el profeta Mahoma, quien para el sistema del último profeta y el sello de los profetas del Islam. Mucho antes del nacimiento de Ismael e Isaac, según la Biblia, Abraham recibió un pacto de Dios. En Génesis 15:18 dice, a tu simiente daré esta tierra del río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. La mayor parte de Arabia estaba entre el Nilo y el Éufrates, donde se asentaron más de todos los descendientes de Ismael. Los musulmanes alegan que Isaac también fue escogido. En Génesis 17:8 figura, te daré a ti y a tu simiente después de ti, Isaac, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. La visión drusa. Los drusos consideran que Ismael es hijo primogénito de Abraham y el que iba a ser el sacrificado y no Isaac. Pero en la diferencia de los musulmanes, no solo creen que sean los pueblos árabes sus únicos descendientes, sino que también incluye estos pueblos persas a su propio pueblo druso, fundado y reinado en este último bajo credo común como Ahmad ibn Alán o Ahmad, quien era un misionero islamí. La visión Bahá'í. Los Bahá'í consideran que Ismael es el hijo primogénito de Abraham y el que iba a ser sacrificado, no Isaac. En esto coinciden con los musulmanes, aunque no se le da mucha importancia en la fundamental del tema. Notas importantes. El Balaluga en el 1976, Gleaning from the Willing of Baru, Willing, Illinois, USA Bible Trust, representa la referencia en su escrito. Ahora vamos a hablar qué es lo que pretende hacer el presidente Donald Trump con los árabes y con el pueblo de Israel, tratando de establecer algo que empezó en el 2020. Vamos a proseguir con el tema.
El presidente Donald Trump quiere establecer paz entre los judíos y los árabes, pero Dios profetizó y dijo la descendencia de Isaac y su futuro. En el futuro veamos en Génesis 17:20. La profecía que Dios le dio a Abraham sobre su hijo Ismael no fue una bendición para establecer una gran nación, sino bien una promesa que sería multiplicado y se convertiría en un gran pueblo, pero no a través de la línea del pacto. Dios también le aseguró a Abraham que el pacto y la promesa divina se cumpliría a través de Isaac, el hijo que naciera de Sara. En el resumen de la profecía de Ismael incluyo multiplicación. Dios prometió multiplicar la descendencia de Ismael haciéndola numerosa, gran nación. Ismael engendrá 12 príncipes y se convertirá en una gran nación. No es el del pacto. A pesar de eso, le multiplicaré el pacto eterno con Abraham y sus descendientes, y se establecería como Isaac. Naturaleza de Ismael. Se le describe como un hombre fiero, cuya mano estaría contra todo y la mano contra él, y que habitaría delante de todos sus hermanos. En esencia, mientras que Dios bendijo a Ismael y su descendencia, la promesa principal de ser el heredero de la nación y del pacto por la nación surgiría de la centrada en Isaac, el hijo nacido de Sara. Quiero establecer la paz. Sí, según las creencias cristianas, según Jesús, establecería una paz durante su reinado milenial, un periodo de 1000 años después de su segunda venida. Durante este tiempo se espera que haya paz mundial, justicia y prosperidad bajo el gobierno de Cristo. El reinado milenial, paz y justicia. Se profetizó que durante el milenio las naciones dejarán de hacer la guerra y aprenderán a vivir en paz. Se emprenderá pasajes como Isaías 2:4, donde se dice que las espadas se convertirán en rejas de arado, como evidencia de esta paz universal. Restauración. Se espera que Jesús restaure la tierra y corrija la injusticia del mundo actual. Reinado de Cristo. Jesús gobernará como rey sobre toda la tierra y los creyentes juntos también con él participarán del gobierno. Fin de la maldad. Al final del milenio, Satanás será liberado por un corto tiempo para que será derrotado definitivamente, asegurando la paz eterna. El reinado milenial en Apocalipsis, capítulo 20, la revelación. En el resumen del reinado milenial de Cristo es visto como un periodo de paz, justicia y restauración donde Jesús gobernará con justicia y traerá un mundo renovado a la humanidad. Ahora vemos que le trae toda la observación de estas dos linajes. Le traje el propósito del presidente de Trump, que quiere traer una paz a Medio Oriente, pero le establezco que el que va a traer la paz al mundo se llama Jesucristo. Todos los hombres podrán tratar de traer la paz al Medio Oriente con el presidente Trump, un gesto muy noble, pero el que va a establecer la paz se llama Jesucristo, establecerá su milenio y gobernará por 1000 años, que todas las naciones tendrán que venir a adorar a Jerusalén, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no tenemos más tiempo para más. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias por todos los comentarios. Le he contestado a todos los comentarios uno a uno, cada uno como he podido, porque son muchos y de verdad le agradezco todos los comentarios. Les envío bendiciones. Gracias por ver el programa. Gracias por apoyarnos. Que Dios los bendiga y los guarde. Si tú estás en tribulación como yo, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si tú estás en tribulación y estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas, porque Cristo viene pronto. Si tú no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti. Así como tú lo oyes. Cristo viene pronto, búscalo mientras pueda ser hallado. Ya no tenemos tiempo para más. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.